Hola, soy Marta Leticia Martínez de León, hermeneuta en libros sagrados y lenguas antiguas. Bienvenidos. El tema de hoy es redención, salvación y misericordia. Cada una de estas palabras representa a las tres religiones monoteístas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas palabras se convierten en el punto tónico o lugar teológico a partir del cual se desarrolla la doctrina y el caminar de cada una de las religiones, las cuales se van entrelazando para dar una revelación divina y un fundamento en el caminar del ser humano. Comencemos con la redención. La redención tiene como fundamento salvar al hombre de las cadenas espirituales, emocionales, sexuales, corporales, instintivas, sensoriales, es decir, de los 7 lenguajes y también físicas. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue liberado por Moisés de Egipto, pero también se busca a través de un Mesías la liberación para un nuevo caminar. El judaísmo se divide en 3 escuelas principales que son los conservadores, los ortodoxos y los ultraortodoxos. Dependiendo de la escuela se entiende el significado del Mesías. Así como puede ser todavía la persona que se espera llegue a liberar al pueblo, para otros el Mesías es cada persona y su actuar en el mundo y la manera en la que va liberando al otro para crear un pueblo más firme y sabio, por decirlo de esta manera. El otro punto es la salvación. Para el cristianismo, la salvación tiene como presupuesto que ya hubo redención, es decir, que Jesús ya vino y salvó a la humanidad y lo liberó no solo de cuestiones físicas, sino particularmente de las cuestiones emocionales y espirituales que existía a partir de ciertas leyes del judaísmo. Entonces, Jesús da la salvación a partir de una base ya redentiva. Por eso es considerado el Mesías, el ungido, el Cristo, ¿no? Y para el Islam, que se entrelaza y toma a Mohammed como el último profeta, significa que para el Islam ya hubo redención, ya hubo salvación, y ahora lo que le toca al ser humano es vivir la misericordia. Es decir, olvidar las acciones que hace el hombre y fortalecer el caminar a través del apoyo, de la armonía, del perdón, de olvidar el juicio, de vivir un caminar social a través de la eliminación de la mentira, del engaño, de los juicios. Entonces, esto tiene como fundamento el valor profético, ¿no? O sea, así como las religiones van tomando símbolos y signos de otras civilizaciones para crear y dar un mensaje a su tiempo, los profetas de la Biblia son tomados por las 3 religiones. Entonces, cada uno de los profetas vino a provocar redención, a dar salvación y a dar misericordia, que ese es el último mensaje del Islam. Por eso el musulmán dice que el Corán es la última revelación divina, porque contiene en su libro la redención, la salvación y la misericordia. Es importante comprender que estas palabras fortalecen la unión de las 3 religiones. Es decir, que el Islam no puede o no sería lo que es sin la salvación y sin la redención. Igual el cristianismo no sería lo que es sin la redención que explica el judaísmo. Esto nos hace comprender y entender el por qué se llaman religiones abrámicas o religiones del libro. Somos hermanos porque los símbolos y los signos se reinterpretan a la situación en la cual se está viviendo la humanidad, ¿no? O sea, el tiempo en el que fue escrito la Torá o el Tanaj da respuesta a la situación de vida que vivía el pueblo. Cuando llega Jesús como profeta,
para algunos, o como hijo de Dios para otros, lo que viene es a limpiar el mensaje divino que ya estaba corrompido de cierta manera por las escuelas rabínicas, por los fariseos y por toda la doctrina que se va entremezclando que se fue entremezclando en el judaísmo. Con el paso del tiempo llega la revelación que el ángel Gabriel tiene hacia Mohammed. ¿Y qué es lo que hace Mohammed? Pues limpia el mensaje de los profetas del judaísmo, purifica el mensaje de Jesús, es decir, le quita toda la doctrina, la imposición que va poniendo la iglesia y que va dañando el mensaje de Jesús, que era puro en los primeros años del cristianismo primitivo. Entonces, ninguna de estas religiones niega a la otra. Simplemente lo que hacen es limpiar y regresar el mensaje como es, ¿no? Desde la misericordia, desde el amor, desde la verdad, eliminando las leyes humanas, ¿no? Entonces, las tres palabras fundamentales de las religiones, redención, salvación y misericordia, se fundamentan en la limpieza social, pero la cual se fundamenta en limpiar los 7 lenguajes del hombre, de los cuales hablamos en la primera sesión, y de esta manera crear el reino de Dios, el cual es el cuerpo. El reino de Dios no es un lugar físico, en las alturas, ni nada. El reino de Dios es el propio hombre. Un propio hombre que se redime, que se salva y que tiene misericordia de sí mismo para poder así liberarse y liberar al otro. De ahí toma sentido el mandamiento de ama al otro como si fueses tú mismo, ¿no? La persona que vive la redención, la salvación y la misericordia en sí mismo y en sus 7 lenguajes, lo que hace es que le otorga el verdadero sentido a la palabra amor. La palabra amor, desde el arameo, juba, significa hacer fructiferar al otro. Quien no hace fructiferar al otro, no ama, ¿no? Este significado se confunde y se pierde un poco en el momento en el que amor, juba, se traduce a eros, al griego, el cual significa un placer instantáneo, ¿no? Para satisfacer ciertas cosas, particularmente a mí. Entonces, este yo no tiene un camino de amor, sino es un camino de satisfacción placentera. Entonces, las doctrinas, la mística y la profundidad de las 3 palabras teológicas de las 3 religiones del libro nos enseñan que el caminar del ser humano se debe de basar en la redención, es decir, en liberar al otro de sus cadenas emocionales, espirituales, de salvar, es decir, de enseñar a la persona a perdonarse a sí misma, a perdonar al otro y a vivir en misericordia, es decir, a caminar siempre en nombre de Dios. Te invitamos a que des like, compartir. Gracias.